Sientes que el mundo está roto, ¿qué hacer? Sientes que sombras te agobian, ¿qué hacer? Pero sabes que la luz penetrará en la oscuridad, ¿qué hacer? Y quisieras ver nuevo todo otra vez. Toda creación ya gime, así es. Algo nuevo se define, así es. Es la gloria del Señor que alumbra todo nuestro ser, así es. Y es bueno que lo recordemos hoy. Destino, alguien podrá, alguien puede romper el sello y abrir el libro que está, aquel que venció, el león de Judá, el cordero que murió para el esclavo rescatar. Él es digno, Él es digno de todo el honor y la gloria. Él es digno, ¿será que en verdad Él me ama? Así es, que su espíritu habita, así es. Jesús, nuestro Mesías, guarda todo aquel que ama. Así es. Dentro de nosotros Él quiere morar. Así es. Alguien es digno, alguien podrá, alguien puede romper el sello y abrir que está, aquel que venció, el león de Judá, el cordero que murió para el esclavo rescatar, de cada pueblo y linaje, de toda lengua y nación, nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Él es digno, Él es digno de todo el honor y la gloria. Él es digno, Él es digno, Él es digno. Jesús para mí.
en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Mi corona Jesús me dará. Hermanos queridos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Un abrazo fraterno en el amor de Cristo Jesús para todos ustedes. Gracias al Señor por esta hermosa mañana para tener comunión con Dios, contacto con Dios, predicando, meditando en su bendita palabra que permanece para siempre.
y durante este mes de mayo estamos estudiando el libro de Job, un hombre que sufre, Job, sin causa, pero con propósito. Allí nosotros vemos en Job, hacemos una pregunta: ¿por qué sufre el justo? Y en esta mañana quisiéramos hablar del tema Job, un hombre justo que sufre, un hombre que no había pecado, el Señor lo había perdonado, pero en el momento cuando le vino la prueba, la tribulación, él estaba bien con Dios, en comunión con Dios, y sin embargo Dios le envió, Dios le aplicó una terrible tribulación. Así también Él hace con nosotros. Oremos al Señor para que Él llene nuestro corazón de esperanza y que con gozo soportemos las tribulaciones que Él ha permitido sobre nosotros en estos días. Inclinemos nuestros rostros y oremos al Señor. Amado Dios, nos acercamos a ti para que tú nos hables por medio de tu palabra. Y este libro de Job, que es tan hermoso, por medio del sufrimiento, Job llegó a conocerte mejor. Al terminar el libro, él lo dijo: después que tú le hablaste, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Significa que Job había tenido una experiencia hermosa conociendo mejor a Dios. Y no hay duda, Señor, nosotros también lo reconocemos en este día, que te conocemos mejor en la adversidad, en las pruebas, en medio del sufrimiento. Continúa hablándonos, Señor, por medio del estudio de este libro, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En esta mañana, al hablar del tema Job, un hombre justo que sufre, queremos hacerlo en 4 partes. En primer lugar, vamos a hablar de Job, su vida irreprensible. Primero, su vida intachable. Segundo, Job, su sufrimiento. Tercero, Job, su transparencia con Dios. Y cuarto, Job, su debate con sus amigos. Primero, Job, su vida irreprensible. Tenemos que comprobarla en el texto. Job 1:1. Tengan la amabilidad de buscar en sus Biblias. Hubo en tierra de Uz, este es el sureste de Palestina, un varón llamado Job. Y era este hombre, aquí está la cualidad irreprensible, perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Hombre a quien Dios le había dado 7 hijos y 3 hijas, 10 en total, y también muchos bienes materiales. Era un hombre intachable, era un hombre irreprensible. Aclaramos que cuando la Biblia dice perfecto, significa que era un hombre con carácter firme, con carácter cristiano, era un hombre santo, era un hombre irreprensible o era un hombre íntegro. No era un hombre que nunca había pecado, era un hombre que cuando pecaba se arrepentía. Sus hijos, cuando hacían banquete, dice que Job siempre presentaba un holocausto y sacrificio a Dios por si sus hijos habían pecado o habían blasfemado contra Dios. Era un hombre intachable, irreprensible. Y se dice también esto en el capítulo 1, el versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Y se repite lo del verso 1, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Vino el tentador, vino Satanás, nuestro adversario, para presentarse también delante de Dios. Él fue a Dios allí en medio de los ángeles, de los hijos de Dios. Pero Satanás no es hijo de Dios. Dios
hizo un ángel de alto rango. Dios hizo a Lucero, pero este ángel de alto rango se corrompió, permitió que su corazón se llenara de orgullo y quiso sentarse en el lugar de Dios como Dios, destronando a Dios. Orgullo, arrogancia, quiso suplantar a Dios. Y Dios lo arrojó de su presencia y desde entonces se convirtió en ese ser repugnante, caído, ese hombre, ese ser malo que está en contra nuestra y en todo momento en contra de Dios. ¿Y qué quería lograr Satanás con Job? Que Job reniegue, que Job maldiga a Dios, que Job blasfemara de Dios. Y al final del libro vemos que Satanás no logró su objetivo. Entonces Dios le permitió que tocara sus bienes y aun que tocara también a sus siervos y a sus hijos. Pero en todo momento él mantuvo su integridad. Vamos también a leer en el capítulo 2, el versículo 3. Cuando en primera instancia Satanás no logró el objetivo de hacer que Job blasfeme y maldiga y hable mal contra Dios, entonces él insistió y dice el versículo 3 del capítulo 2. Y dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? No había motivo para arruinar a Job. No había motivo para una prueba, una tribulación. No había motivo para un castigo. Pero sin embargo, Dios permitió en Job la adversidad, el sufrimiento, el dolor. Dios permitió la angustia en Job para que él aprendiera a depender del Señor. Estamos diciendo que la vida de Job era una vida irreprensible. Y más adelante nosotros vamos a predicar sobre Job capítulo 31, donde ustedes pueden mirar un buen título. Job afirma su integridad. Él, en medio del dolor, de la adversidad, no renegó contra Dios, no maldijo a Dios, no blasfemó el nombre excelso de Dios, sino que se mantuvo en integridad, sabiendo que Dios tenía con él un propósito. Job permaneció aferrado a Dios. Y cuando Dios habla, miren cómo termina el libro en el capítulo 42, la última parte del verso 7 y también del verso 8. Dice la última parte del verso 7: mi ira se encendió contra ti, Elifaz, y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Dios termina diciendo, concluye diciendo en el libro que Job se mantuvo haciendo lo recto, hablando lo recto, es decir, que mantuvo su integridad. De eso estamos hablando en el primer punto. Job, su vida irreprensible, aún en la adversidad. Y la última parte del versículo 8 también. Dice así: porque de cierto a Job atenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado, se refiere a los tres amigos, de mí con rectitud, como mi siervo Job. Qué hermoso. Job, durante su gran tribulación, mantuvo su integridad y no renegó contra Dios. Hermanos queridos, en esta pandemia del llamado COVID-19, recuerden que procura Satanás que nosotros blasfememos el nombre de Dios, que reneguemos de Dios, que lo maldigamos, pero no lo hagamos, porque Dios tiene un propósito. Tenemos que mantenernos aferrados a Él,
Pensemos, hermanos, recapacitemos, consideremos que Él ha permitido esta tribulación para que nos aferremos a Él, para que aprendamos a confiar en Él, para que nuestra fe crezca, para que aprendamos a depender completamente de Él, que permanezcamos asidos a Él y asidos también unidos a su bendita palabra. No nos desalentemos. En Cristo tengamos esperanza, porque después de la tormenta vendrá la calma. Durante todo el tiempo de tribulación que Job sufrió, él se mantuvo irreprensible. De esto habla el primer punto. En segundo lugar, vamos a mirar en Job su sufrimiento, su gran tribulación. Y esto lo tenemos en los capítulos 1, 6 al 2, 13. Primero, Job fue objeto de ataque satánico, ataque de Satanás. Y Dios ha permitido este llamado coronavirus, que puede ser también como un satánico. Es una plaga maligna. Es como la de Job, una sarna maligna que Dios ha permitido. Job, objeto del ataque satánico, porque Dios se lo permitió. Y Job perdió su salud. Vamos a leer esto en el capítulo 2, vamos a leer el versículo 7. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Y cuando Job escuchó el informe tan triste, devastador, que sus hijos habían muerto, sus siervos también, sus pastores de igual manera, y todo su ganado, una parte había sido quemado y otra parte robado. Miren lo que él dijo en el 1, 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. ¿Qué les parece, hermanos queridos? Job fue objeto del ataque satánico. Job perdió su ganado, perdió su hacienda, murieron sus siervos, murieron sus pastores, murieron sus 10 hijos. Y después de todo este horrible dolor, Dios le permite a Satanás que le aplique a Job una sarna maligna, y él tomaba un tiesto para rascarse con él y estaba sentado en medio del polvo, en medio de la ceniza. ¿Ha sufrido usted como Job? ¿Hemos sufrido nosotros como familia, como Job? De ninguna manera. Y parece esto algo increíble, pero era sin causa. Esto dice la última parte del versículo 3 en el capítulo 2. La última parte: aun cuando tú me incitaste, le dice Dios a Satanás contra él para que lo arruinara sin causa. Dios permitió que Satanás arruinara a Job sin causa. Le vino una tribulación sin causa. Es como decir, contrajo el coronavirus, fue contagiado sin causa, pero con propósito. Esto lo vemos en el 1:22. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios
despropósito alguno. Dios tenía un propósito con Job, y Job también llegó a comprender en gran parte que él tenía un propósito con Dios. ¿Y cuál era ese propósito? Que se aferre a Dios, que dependa de Dios, que aprenda a confiar en Dios, que conozca mejor a Dios, que logre tener intimidad con Dios, como en estos días de adversidad. Creo que han sido días para conocer mejor a Dios, adorarlo a Él, cantarle a Él, reverenciarlo a Él. Hemos tenido en familia, todos nosotros, ustedes y nosotros, hermosos tiempos de oración, en humillación, de rodillas, en ruego, en clamor, meditando en su palabra de día y de noche, porque ahora le hemos dedicado más tiempo a Él y hemos cumplido lo que su palabra dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y lo demás vendrá como añadidura, su sufrimiento. Los 3 amigos de Job en primera instancia guardaron silencio y vieron y comprobaron que el dolor en Job era indescriptible. Leamos por favor en el capítulo 2, el verso 13. Así se sentaron con él en tierra los 3 amigos por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. Y si estos 3 amigos solamente hubieran guardado silencio y solamente hubiesen estado cerca de Job, sería suficiente. Pero notamos que ellos comenzaron luego a cuestionar y a acusar a Job, y le produjeron mayor dolor que el que él estaba experimentando ya con su sarna maligna que Dios la había permitido. Job sufría, aunque no había pecado. Sufría sin causa, pero Dios tenía con Job un propósito. Job, un hombre justo que sufre. Primero, su vida íntegra, su vida intachable, irreprensible. Segundo, su sufrimiento. Bien se dice en Santiago que nosotros debemos tomar como ejemplo de aflicción y de paciencia a nuestro Señor Jesucristo, que sufrió tanto, y a Job, a quien se lo conoce como un hombre que tuvo paciencia. Tener paciencia significa soportar, resistir, aguantar. Mi hermano, mi hermana, no reniegue, no se aparte, no huya, no vuelva atrás, no retroceda. Hay que seguir poniendo la mirada delante. Esta prueba, esta tribulación pasará y otras vendrán, y estaremos mejor capacitados para enfrentarla. Como Job, Dios lo capacitó, Dios formó su carácter, y Él nos atribula, Él manda aflicciones para pulir nuestro carácter, para que nos parezcamos más a nuestro Señor Jesucristo, nuestro único Salvador, a quien debemos imitar. En tercer lugar, vamos a hablar de Job, su transparencia con Dios. Nosotros notamos en el capítulo 3 que Job se transparentó como Dios. Nosotros hablaríamos muy mal de un creyente si hablara como habló Job. Diríamos nosotros que Job irrespetó a Dios, pero de ninguna manera, porque en el capítulo 42 Dios termina diciendo que Job había guardado su integridad y que Job era una persona justa. En todo esto no pecó, dice Job, contra Dios. Leamos el capítulo 3, versículos 1 al 3. Después de esto,
abrió Job su boca y miren esto, y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo, perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo, varón es concebido. ¿Qué pasó con Job? Bueno, su sufrimiento era tal, era tan hondo, era horrible, era indescriptible, que él prefiere, dice, no haber nacido. Pero ahí estaba Dios con Job. Y Job sabía que Dios estaba obrando en ese momento. Job planteó delante de Dios algunas interrogantes. Y las interrogantes comienzan con ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué sufre el justo? ¿Por qué tanta injusticia en el mundo? ¿Y por qué Dios ha permitido esta pandemia? ¿Y por qué mueren los justos? ¿Y por qué mueren los inocentes? ¿Y por qué hay tanta pobreza en el mundo? ¿Y por qué hay tanta maldad en el mundo? Job también se pregunta por qué. 3:11, lean en sus Biblias, 3:11. ¿Por qué no morí yo en la matriz? ¿O expiré al salir del vientre? Miren que aquí Job no está sugiriendo el aborto, sino dice, para todo este sufrimiento que estoy experimentando, le dice a Dios, ¿por qué no me dejaste morir dentro de la matriz? Y luego también dice, ¿o por qué no me dejaste expirar al salir del vientre? Bueno hubiera sido, dice Job, haber nacido, pero inmediatamente morir, para no experimentar todo este dolor. Otro por qué en el verso 16, 3:16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Repite, dice, ¿por qué me dejaste, Señor, nacer? ¿Por qué no morí antes? Porque he nacido para ver todo este dolor, para experimentar todo este sufrimiento. 3:20. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Aquí Job se presenta como un hombre cansado, como un hombre que agoniza, como un hombre que ya no soporta el dolor y se siente trabajado y se siente con ánimo amargado. Y otro porqué en el verso 23. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Todas estas expresiones son expresiones de dolor en medio de la adversidad. Y Dios no se molesta de ninguna manera porque Job se transparenta con él. ¿Se acuerdan ustedes los que han leído en el libro de Jonás, en el capítulo 4? Jonás se puso muy enojado con Dios porque él decidió salvar a Nínive. Y le dijo Jonás, yo sabía que tú eres misericordioso, tardo para airarte y grande en misericordia. Le dijo Jonás, ¿por qué perdonaste a este pueblo malvado de Nínive? ¿Por qué te arrepentiste? Estaba enojado. Y hubo un momento cuando Jonás prefería la muerte. Quítame, Señor, la vida. Y Dios le habló a Jonás de una manera tan tierna, de una manera tan apacible. Y le dijo a Jonás, ¿tanto te enojas, Jonás, por la muerte de la calabacera? Porque hizo crecer una calabacera que le daba sombra. Y luego esa calabacera murió y un viento solano se la llevó. Y el sol caía sobre él perpendicularmente. Y Jonás
estaba angustiado, sufriendo, pero Dios le habló con bondad, con amabilidad. Y es la manera como nosotros los padres debemos hablar con nuestros hijos cuando ellos están enojados. ¿Tanto te enojas, hijo? ¿Por qué te enojas tanto, hija mía? ¿Por qué? Fue delicado Dios con Jonás hasta que comprendió que la salvación es por gracia y que por pura gracia salvó al pueblo ninivita que se arrepintió comenzando con su rey. Y aquí lo vemos nosotros en el capítulo 3, a Job realmente sufriendo, a Job atribulado, pero transparentándose, abriendo su corazón, desnudando su alma delante de Dios. En Job vemos la transparencia para con Dios, la sinceridad. Así tenemos, hermanos, que orar, tenemos que clamar a Dios. Dice el Señor, cuando tú ores, entra a tu cuarto y cierra tu aposento y ora allí de rodillas delante de Dios. Y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Digámosle al Señor todo lo que tenemos por dentro, todo lo que pensamos, todo lo que sentimos. Y si no se lo decimos, hermanos queridos, y si no se lo confesamos, sabemos bien que Dios conoce nuestros pensamientos, aún las intenciones de nuestro corazón. Nada está oculto a sus ojos. Es mejor entonces que seamos transparentes y oremos abiertamente delante de Él, confesándole nuestros pecados cuando tenemos que confesarle y decirle lo que sentimos, como lo hizo Job en el capítulo 3. Y en cuarto lugar, vemos en Job su debate con sus amigos. ¿Qué les parece, hermanos queridos? Dolor por la pérdida de su hacienda, dolor por la pérdida de sus siervos, murieron. Sus pastores murieron. Sus 10 hijos murieron. Luego le viene una sarna. Y luego le dice su mujer, ya reniega a Dios y muérete. Y en todo ese sufrimiento asombroso, increíble, nunca experimentado por nosotros, Job mantiene su integridad. Job abre su corazón delante de Dios. Y más todavía, a su dolor se añadió el debate, la crítica, el ataque de sus 3 amigos. Dios los había enviado para que consuelen a Job, pero como dijimos en el estudio anterior, no lo consolaron. Los 3 le dieron a Job contra el suelo, pero no lo consolaron. Veamos estos 3 ataques de estos 3 amigos de Job. Y esto es bueno para nosotros porque mientras nosotros servimos al Señor y vivimos como siervos de Él, sirviendo a la iglesia, hay una buena cantidad de hermanos que nos aman, nos respetan, pero también hay otros que nos atacan y nos dan duro, como le dieron duro a Job. Pero todo esto nos enseña a amar. No tenemos odio en nuestro corazón. Hemos aprendido a soportar los ataques como lo soportó Job. Y nuestro bendito Señor Jesucristo, el modelo a seguir. Él fue objeto de ataques. Buscaban para matarlo. Lo perseguían para matarlo. Pero Él se mantuvo con su amor, aún para con sus enemigos, cuando desde la cruz, en su primera palabra o en su primera frase, dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Desde la cruz, Él expresó su amor. Padre, quítales la culpa a estas personas que están aquí y que me acusan y me maldicen. Miremos los 3 ataques. Ataque número 1, el de Elifaz.
Busquen en sus Biblias 4:1-7. Elifaz creía que Job sufría por su pecado. Dios dice, Job no ha pecado, es íntegro. Pero Elifaz dijo, no, él sufre porque ha pecado. 4:1-7. Entonces respondió Elifaz temanita y dijo, si probáremos a hablarte, te será molesto. Pero ¿quién podrá detener las palabras? He aquí tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras y esforzabas las rodillas que decaían. Mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. Y cuando ha llegado hasta ti, te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Recapacita, le dice Elifaz a Job. Recapacita ahora. ¿Qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Si tú, Job, fueras o fueses recto, no estuvieras sufriendo. Porque los que viven rectamente, porque los que viven íntegramente, porque los que viven de manera intachable, no sufren. ¡Falso! Esa es una teología falsa, una doctrina falsa. Jesús nunca pecó, nunca cometió maldad, pero su vida aquí en la tierra fue una vida de sufrimiento. Nadie sufrió como Cristo. El mundo no ha conocido muerte tan cruel y tan dolorosa y vergonzosa como la cruz. Y nunca cometió maldad nuestro Señor Jesucristo. El sufrimiento no es para los que han pecado y no se han arrepentido. El sufrimiento es para la gente que vive santamente, íntegramente, de una manera intachable, como Job, justo y recto. Y aquí Job es objeto del primer ataque. Elifaz, tú sufres porque has pecado y no te has arrepentido. Y le dice, ¿y tú? Ayudabas a otros, aconsejabas a otros, y ahora tú te desalientas. Vamos, Job, ¿qué te pasa? Pecado hay en ti, por esto sufres. Es verdad, hay gente que sufre porque vive en pecado. Ahí Dios manda castigos, pero a los que no estamos viviendo en pecado y procuramos vivir santamente, Dios nos envía tribulaciones, pruebas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y la vida del apóstol Pablo fue una vida de sufrimiento. Ahí en Listra, ¿se acuerdan ustedes? Lo dejaron como muerto porque lo apedrearon. Y estaba allí en la cárcel. Y a la medianoche junto a Silas cantaban al Señor himnos. Job sufrió, Jesús sufrió, Pablo sufrió, Pedro sufrió, Juan sufrió, a Jacobo le cortaron la cabeza y nosotros también sufrimos. Nuestros hijos tienen que sufrir. Y si Dios permite que nuestros hijos tengan sus hijos, también sufrirán. Todo el que ha decidido seguir a Cristo y vivir santamente, Dios le va a enviar pruebas y tribulaciones para mejorar nuestro carácter, para mejorar nuestra comunión con Él, para que aprendamos a conocerlo mejor. El segundo ataque del segundo amigo, Bildad. Capítulo 8, versículos 1-7, de igual manera. Este Bildad creía que Job no se había arrepentido y por esto sufría. No se había arrepentido. 8:1-7. Respondió Bildad suhita y dijo, ¿hasta cuándo hablarás tales cosas? Y las palabras de tu boca serán como viento impetuoso. Le dice Bildad a Job, eres un charlatán. ¿Acaso torcerá Dios el derecho?
¿O pervertirá el Todopoderoso la justicia? Si tus hijos pecaron contra Él, Él los echó en el lugar de su pecado. Mira, tus 10 hijos murieron. ¿Por qué? Porque seguramente ellos pecaron. Algo malo hicieron ellos. Si tú de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso, si fueres limpio y recto, porque no eres limpio y recto, ciertamente luego se despertará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado será muy grande. Esta Biblia dice, vamos, Job, tienes que arrepentirte, tienes que confesar tus pecados. Tus hijos pecaron, tú también pecaste y no te has arrepentido. Si lo haces, entonces la prosperidad te será devuelta. Pero Dios no decía eso de Job. Dijo que él no había pecado y que él era justo y recto y que mantenía su integridad. Y termina diciendo en el capítulo 42, Dios, que los 3 enviados por él, los 3 amigos de Job, no habían hablado lo justo y recto como su siervo Job, que mantuvo la integridad. Tercer ataque para Job es Zofar. En el capítulo 11, teníamos que leer hasta el capítulo 10 durante la semana que se terminó ayer. Pero 11, 1 al 7. Zofar, de los 3, el más cruel, creía que Job merecía sufrir mucho más de lo que estaba sufriendo. Ya más de sufrimiento para Job no había. Ahí solamente le quedaba la muerte. Pero este amigo, Zofar, miren lo que dice en el 11, 1 al 7. Respondió Zofar naamatita y dijo, las muchas palabras no han de tener respuesta, y el hombre que habla mucho será justificado. Le está diciendo a Job, tú eres un hombre que estás hablando mucho. ¿Harán tus falacias callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? Tú dices, miren qué acusación, mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Esto no dijo Job. Dios dijo que Job era limpio. Mas, oh, quien diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas. Conocerías entonces que Dios te ha castigado. Dios no estaba castigando a Job porque no había cometido maldad. Cuando hacemos lo malo, Dios nos castiga. Pero cuando Él quiere mejorarnos, nos envía pruebas y tribulaciones. Conocerías entonces que Dios te ha castigado, menos de lo que tu iniquidad merece. Qué cruel. Está diciendo, mira Job, tú mereces mayor sufrimiento, mayor castigo, mayor dolor te tiene que aplicar Dios que el que estás padeciendo. Allí estaba Job, revolcado en la ceniza. Él se revolcaba de dolor. Él estaba agonizando. Y a su alrededor, 3 amigos que lo acusaban. Y el tercero que es Zofar, con mayor crueldad. Hermanos queridos y amados consiervos, así permite Dios que nosotros suframos en estos días. Cuando estamos sirviendo al Señor en el pastorado o en algún ministerio, tenemos gente que apoya, que se une a los proyectos de la iglesia, a la visión de la iglesia, pero también hay gente que se opone. Todos nosotros hemos tenido a lo largo del ministerio adversarios,
los tenemos hoy y siempre los tendremos. Miren el ejemplo de Jesús. Dentro del grupo de los 12, allí tenía él a Judas, su adversario. Pero el Señor cumplió su plan. En todo momento, Dios, en la persona del Señor Jesucristo, trató con dignidad a Judas. Lo amó, lo respetó y hasta le entregó un ministerio. No lo echó del grupo de los 12. Allí lo mantuvo para darnos ejemplo a nosotros. Y aquí tenemos nosotros al siervo Job, con 3 aguijones, con 3 adversarios. Hermanos, Jesús no trató de librarse de este adversario Judas. Y aquí no lo vemos nosotros a Job tratando de librarse o de quitarles la vida a estos 3 adversarios, Elifaz, Bildad y Zofar. Hermanos, a su alrededor, a mi alrededor, habrán adversarios. Se levantarán en el futuro, pero tenemos que seguir con la mirada en el Señor, amando a Dios y amando a la gente y amando también a las personas que se oponen. Porque el Señor dice que tenemos que amar a aquellos que son nuestros enemigos, que se hacen nuestros enemigos. El ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, y aquí tenemos nosotros el ejemplo de Job. Job, un hombre justo que sufre. Hemos visto 4 cosas. Su vida irreprensible, primero. Segundo, su sufrimiento indescriptible. Tercero, su transparencia con Dios, sincero con Dios. Y en cuarto lugar, su debate con sus amigos. No debemos suponer que la crisis y el sufrimiento en algún hermano o consiervo es porque ha pecado. Hermanos queridos, amada iglesia, queridos consiervos, no pensemos que cuando una persona sufre, cuando un creyente sufre, cuando un consiervo está experimentando alguna desgracia, está pasando por algún momento difícil, es porque ha pecado. Puede ser el producto del pecado, pero aquí tenemos nosotros a un hombre justo como Job sufriendo y el Señor permitiendo todo esto. No juzguemos para que no seamos juzgados. Cristo sufrió por mí. Job sufrió. Yo también debo sufrir. Hermoso es el libro de Job. Oportuno para estos días de confinamiento, para estos días de adversidad en esta cuarentena. Y los que hemos experimentado al virus obrando dentro de nosotros, hemos aprendido a confiar en el Señor, a depender de Él. Dice un maravilloso himno que cantamos en las iglesias de la Alianza, otras iglesias también. Día en día, Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. En la Alianza Cristiana y Misionera, desde el año 1939, dice que en el año 1939, la Alianza Cristiana y Misionera publicó la primera edición de Himnos de la Vida Cristiana, bajo la bendición de Dios. Este himnario, miren ustedes, este himnario, dice aquí, llegó a ser el más conocido himnario de América Latina, el más conocido himnario. Y también hay otro himnario que tiene himnos que canta la Alianza, himnos de fe y alabanza. Y en estos himnarios, en ambos, está el himno Día en día, Cristo está conmigo y me consuela en medio del dolor.
Dice así este precioso himno. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor, pues confiando en su poder eterno, no me afano ni me da temor. Sobrepuja todo entendimiento la perfecta paz del Salvador, en su amor tan grande e infinito, siempre me dará lo que es mejor. Día en día Cristo me acompaña y me brinda dulce comunión. Todos mis cuidados Él los lleva, a Él entrego mi alma y corazón. No hay medida del amor supremo, de mi bondadoso y fiel pastor. Él me suple lo que necesito, pues el pan de vida es mi Señor. Oh Señor, ayúdame este día a vivir de tal manera que tu nombre sea glorificado, pues anhelo honrarte solo a ti. Con la diestra de tu gran justicia, me sustentas en la turbación. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Amén. Día en día Cristo está conmigo, me consuela en medio del dolor. Tus promesas son sostén y guía, siempre en ellas hay consolación. Dios envió a los 3 amigos de Daniel de Job para que lo consuelen a Job, pero no lo consolaron. Hermanos queridos, que el Señor nos use a nosotros, a ustedes y a mí, como objetos de consolación para tanta gente que sufre en estos días. Él está a nuestro lado, no nos deja ni nos desampara. Oremos al Señor. Gracias, Señor, por hablarnos de Job, un justo hombre que sufrió, que padeció, pero se mantuvo en integridad. Aunque su esposa le dijo, ya maldice a Dios y muérete, y sus amigos lo acusaron de haber pecado y no haberse arrepentido, pero en todo momento él se mantuvo irreprensible. Pero la tormenta pasó, porque día en día tú estuviste con Job, también con su esposa, como tú estás hoy con nosotros, día en día conmigo, día en día con mi familia, día en día tú estás con tu iglesia, día en día tú tienes misericordia de este mundo, nos consuelas en medio del dolor. Gracias, Señor, por las pruebas y tribulaciones que nos han venido. Y amigos queridos, los que no conocen a Cristo y los que están sufriendo las consecuencias del pecado, tienen que arrepentirse. Díganle al Señor de todo corazón, díganle ustedes en esta misma mañana, en este día: amado Dios, a ti nos acercamos por medio de Jesucristo. Te pido perdón por todos mis pecados. Límpiame con la bendita sangre que derramaste en la cruz del Calvario. Tú eres el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
quita mis pecados, limpia mis manchas, séllame, dame tu Santo Espíritu y ayúdame desde hoy a vivir una vida nueva para ti. No una nueva religión, sino una nueva vida con Cristo Jesús. Te agradezco porque mis pecados han sido perdonados. Y gracias también porque en este día me haces saber que hay que sufrir adversidades, pero que en las adversidades y tribulaciones y enfermedades nunca nos dejas ni nos desamparas. Siempre estás a nuestro lado, consolándonos y animándonos día en día. Y Señor, gracias por las personas a quienes tú has tocado. Y también te rogamos, Señor, por los hermanos que están enfermos, para que tú obres y pongas tu mano sanadora sobre sus cuerpos. Que tú los levantes, Señor. Eres el médico eterno. Jesucristo salva, santifica y sana. Es el Rey que viene otra vez. Alienta, Señor, a los de poco ánimo. Fortalece a aquellos que tienen una débil fe. Y, Señor, que todos, mis hermanos y yo, día en día, vivamos una vida enteramente santificada. Gracias, Señor, por todo lo que estamos aprendiendo y experimentando al estudiar la vida de Job, el libro de Job. Nunca lo dejaste, nunca lo desamparaste, y a nosotros nunca nos dejas ni nos desamparas. Te agradecemos, Señor, por este tiempo, por este mensaje, por este culto, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Santo Espíritu de Dios. Amén. Amada Iglesia del Señor, que Dios les bendiga y el Señor los guarde. Sigamos en comunión con Dios, cuidando de la familia, aferrándonos a Cristo. Estas tribulaciones o esta tribulación pasará. No nos olvidemos. Así como la tribulación que Dios le aplicó a Job, que Dios la permitió, no fue para toda su vida, fue para una temporada. Así también Dios está haciendo con nosotros hoy. Que nuestra fe sea cimentada en Dios y que conozcamos mejor a Dios. Que Dios nos use como instrumentos para consolar a otros. Hermanos, compartamos el mensaje de la palabra de Dios a otros y no dejemos de darle al gobierno la parte del gobierno como Cristo lo enseñó, y a Dios la parte de Dios, sosteniendo su bendita obra para gloria de Cristo. Un abrazo para todos en el amor de Cristo Jesús. Los amo a todos. Amén. Nuestra historia, mamá. Me concebiste por amor. Abriendo tu corazón hacia una nueva historia. Mirando con ternura mi rostro, el primer día en que nos conocimos. Amando cada paso que aprendí a dar por ti. Los juegos que juntos disfrutamos. Armando castillos, y tú eras mi reina. Pues me enseñaste a soñar, a reír y a amar. Recuerdos que jamás olvidaré de aquellos días. Instruiste en mi camino y nunca me faltó consejo. Eran aliento para mí tus palabras. Raro, o no las recordaba aún dormido. Fluiste mis triunfos y compartiste mis tristezas. Parecían eternas nuestras conversas. Alegrías te robaba cada vez que escuchabas mis chistes y locuras. Luz brillaban de tus ojos. Al mirarme, al sentir mi abrazo. Buscabas siempre al niño que sostenía tu mano. Riendo, soñando y jugando. ¿Por qué? Porque amor, amor eres tú, mamá. Quiero en este día felicitarte. Una huella imborrable es tu presencia en mi vida.
Es Dios mi consejero, pues tú me enseñaste su camino. Amar a Dios sobre todas las cosas. Pureza y santidad. Refugio en mis tormentas. Emmanuel, Dios con nosotros. Nuestro amigo fiel. Dadivoso y eterno, en misericordia. Inimaginable son sus obras. Mamá, la primera palabra que aprendí. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Mi conciencia limpió, fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por las llagas de Jesús, mis dolencias Él llevó. Fue la sangre que Él vertió, que mis culpas Él lavó. Con la sangre de Jesús, mi conciencia Él limpió. Fue la gracia de la cruz que mi libertad compró. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré. Con millares de millares al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. Por los siglos de los siglos al Cordero alabaré, con todos los redimidos, junto al trono yo estaré.
millares de millares, al Cordero adoraré, y con ojos redimidos a Jesucristo yo veré. A Jesucristo yo veré. Jesucristo yo veré.